Estos días hemos estado escuchando cómo se han intensificado las negociaciones, todo el conflicto entre Rusia y Ucrania se ha caldeado un montón y ahora hasta parece ser un conflicto entre Estados Unidos y Europa. Entonces, imagínate que estás en una partida de ajedrez, pero no puedes mover las piezas más importantes. Bueno, pues así es como se siente Europa después de financiar con miles de millones de euros y que ahora, cuando se habla de paz, no estamos invitados a la mesa de negociación. Y es que con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el tablero ha cambiado por completo. Y ahora la gran pregunta es, ¿por qué Estados Unidos deja fuera a Europa? ¿Y qué impacto tendrá esto en la economía y en los mercados financieros? Bueno, nos vamos a poner un poquito en contexto, y es que desde el inicio de la guerra en 2022, el mundo ha sido testigo de una lucha que ha transformado pues, toda la geopolítica, la economía global. Europa, que en ese momento estaba presionada por su alianza con Estados Unidos, con Biden de presidente, apoya a Ucrania con todo tipo de recursos, armas, tecnología, dinero. Es algo que está echando en cara ahora Estados Unidos y Trump el otro día en la reunión. Sin esas armas que les proporciona, concretamente dice Estados Unidos, hubiesen aguantado 3 días en la guerra. El problema es que Rusia jamás aceptaría la entrada de Ucrania en la OTAN. Significa tener a su mayor enemigo en la puerta de casa. Y básicamente esto hizo enfadar un montón a Putin y fue el detonante de la invasión. La guerra prosiguió durante los siguientes meses, pero lo que poca gente sabe es que en 2024 hubo un intento real de paz entre Ucrania y Rusia en Estambul y se hablaba de cesar el fuego, de negociar, de básicamente la paz, una solución diplomática. La condición es que no entras en la OTAN, Ucrania, pero desde Washington la administración Biden lo que hizo fue incentivar a que Ucrania siguiese con la guerra, insistió en seguir adelante. La razón oficial era defender esa soberanía de Ucrania. Pero vamos, en el fondo yo creo que había otros intereses. Sin ese financiamiento de Estados Unidos, Ucrania no habría podido soportar la guerra. Entonces Estados Unidos le siguió mandando un montón de dinero y de armas para prolongar el conflicto, que al final está debilitando a Rusia y está generando muchos ingresos en la industria militar estadounidense. Lo más curioso es que ahora con la llegada de Trump en la presidencia todo esto ha cambiado. Trump quiere la paz, pero no cualquier paz, quiere una paz en sus términos y Trump es un hombre de negocios y eso significa obtener pues, los mayores retornos y recuperar toda esa inversión que han hecho en armas, en capital hacia Ucrania. Y ahí pues eso significa excluir a Europa de la ecuación. Para él, la Unión Europea no merece estar en esta mesa de negociación porque ha sido parte del problema y no de la solución. Ellos apoyaron a toda esta administración Biden y están ocultos o se llevan ocultos los mismos intereses. Otro punto clave aquí es Zelensky. Habéis visto cómo Trump lo llamó dictador o la reunión del otro día cómo acabó. Básicamente tiene un argumento y es que en Ucrania llevan 1 año y medio sin que haya unas elecciones democráticas que podrían reflejar lo que realmente piensa la población. Porque Trump está seguro de que hay una gran parte de la población, incluso puede ser más de la mitad, que está en contra de Zelensky o ya no están de acuerdo con cómo ha manejado la guerra. Entonces la pregunta es que si hoy se hicieran elecciones, ¿Zelensky seguiría en el poder? Y por eso insiste en que Ucrania debe hacer unas elecciones para ver si decidir si continuar la guerra o no. Ante la catastrófica reunión del otro día en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky, se creó ayer una conferencia de paz, así se llamó, donde se ha propuesto y se ha acordado destinar grandes cantidades de dinero para seguir financiando la guerra y que Ucrania pues, se pueda seguir defendiendo. Básicamente Trump ha dicho que si Zelensky quiere continuar la guerra, pues lo va a hacer sin la ayuda militar y financiera de Estados Unidos. Lo que pasa es que hay unas implicaciones económicas que podrían cambiar este punto de vista de Trump. Todos sabemos que él es un hombre de negocios. El fin de la guerra en Ucrania no es solo un giro político, sino también es un reorden profundo de la economía global, porque durante años este conflicto ha servido como catalizador de la inflación, de interrupción de la cadena de suministros, volatilidad de los mercados. Y ahora, con la posibilidad de una paz negociada, el mapa financiero se va a redibujar y va a haber unos ganadores y unos perdedores bien definidos. Vamos a hablar de qué sectores económicos son. Básicamente, con el inicio de la guerra, todas las acciones de defensa experimentaron un crecimiento desorbitado, porque
ese gasto militar de rearme, de enviar misiles a Ucrania y tal, pues favorece los márgenes operativos de estas empresas. ¿Qué va a pasar si se termina la guerra? Pues todo lo contrario, va a haber seguramente una corrección en el sector. Ahora, hablando de mercados energéticos, uno de los mayores efectos económicos de la guerra ha sido el shock de energía que ha sufrido Europa tras el corte de suministros del gas ruso. La Unión Europea, que dependía en gran medida del gas de Gazprom, tuvo que buscar alternativas rápidas y recurrió a gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos, Argelia y Qatar, lo que disparó los precios de la energía entre 2022 y 2023. Con esta paz, Rusia podría volver a ser un proveedor clave de la energía para Europa, lo que conllevaría una estabilización, incluso reducción de los precios del gas y del petróleo. Y esto afectaría a empresas directamente que exportan GNL en Estados Unidos y que han visto esa explosión de la demanda en Europa. Pero en cambio, las compañías que dependen de energía barata, que es la industria química, manufacturera, podrían experimentar un alivio significativo, porque al final están gastando una gran cantidad de dinero, de capital en energía, y si estos costos energéticos disminuyen, pues sus márgenes podrían ser muchísimo más positivos. Empresas pueden ser BASF en Alemania o ArcelorMittal en el sector del acero. Pero hay un riesgo, y es que Europa ha invertido miles de millones en reducir su dependencia de Rusia. Si bien este gas ruso puede volver y Europa se puede beneficiar de esto, tampoco va a permitir del todo que sea su principal fuente, porque han hecho una inversión en no depender tanto de este gas. Entonces, Europa va a mantener la diversificación energética como política a largo plazo. Aquí es donde entra en juego una de las mayores oportunidades de inversión, que son las tierras raras. ¿Vale? Si estáis un poco puestos en el tema, habréis escuchado hablar de este concepto. ¿Qué cojones son las tierras raras? ¿Vale? Pues durante la guerra se habló un montón de gas, de petróleo, de granos, de cereal, tal, pero pocos han prestado atención al enorme potencial que tiene Ucrania en la minería de minerales estratégicos. ¿Vale? El país posee grandes reservas de litio, titanio y tierras raras, que son esenciales para fabricar baterías, chips, turbinas eólicas y otros componentes tecnológicos. Y aquí yo creo que es fundamental, esto es fundamental y un condicionador clave, ya que China ha dominado el mercado de las tierras raras y de estos materiales con un 60% de la producción mundial. Pero ahora, con Ucrania estabilizada y abierta a la inversión extranjera, es que se puede convertir en una nueva alternativa para Occidente, y a Estados Unidos eso le interesa un montón. Quiere recuperar toda esa inversión que hizo de capital en poder explotar esas tierras raras. Lo que yo pienso es que la administración Biden estaba financiando este conflicto para en el futuro explotar estas tierras, pero con Ucrania como vencedor de la guerra. Ahora Trump, que está viendo que esto es imposible sin que escale a niveles mundiales, a una tercera guerra mundial, lo que hace es firmar la paz con Rusia sin Ucrania, quedar de salvador y explotar esas tierras. Y luego la presión de la administración Trump sobre Ucrania ha fortalecido la posición de Vladimir Putin. Tiene mayor tiempo para pensar sus estrategias de ataque y encima puede avanzar en la estrategia de negociación sobre Ucrania y sobre la guerra sin la participación directa de este país afectado ni de Europa. Entonces, este acercamiento entre Estados Unidos y Rusia podría dividir a los aliados occidentales. Ya se habla de que Estados Unidos quiere abandonar la OTAN y la ONU. Y esto desafía el orden mundial que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué posición quedaría Europa si ya no tiene de aliado a Estados Unidos? Literalmente, la OTAN fue para sobrevivir con la ayuda estadounidense. Esta situación es un desafío significativo. Mientras todo esto está ocurriendo, los inversores estamos observando con atención. La paz en Ucrania al final significa nuevas oportunidades, pero también muchísima incertidumbre y posibles riesgos para algunos sectores económicos. Entonces, ahora nos enfrentamos a un dilema principal. ¿Estados Unidos seguirá alineado con Europa o va a buscar su propio camino y pactar con Rusia? Esto es un resumen súper sencillo de lo que está pasando. Si quieres conocer muchísimo más en profundidad lo que opinamos y cuestiones pues mucho más técnicas, te recomiendo que visites nuestro Discord y nuestra comunidad, y ahí lo vas a poder encontrar de forma totalmente gratuita. Un saludo.